No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis del Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Amplia para que empiecen ustedes a responder sobre la gestión de la pandemia en estos 2 años que pasaron. ¿Qué les pareció? ¿Alcanzó? ¿Hay cosas que corregirían? ¿Están conformes? Yo creo que con 5 millones de contagiados y 120.000 muertos, para nada alcanzó el manejo de la pandemia, muchísimo menos una distribución de vacunas que llegaron tarde, que fueron mal distribuidas y que bueno, en el medio del manejo de la pandemia nos fuimos enterando que no solamente era el ministro de Salud quien parece que se equivocó, tuvo un desliz al vacunar personas en su oficina, sino que a la vez el presidente de la Nación festejaba el cumpleaños de la primera dama de Fabiola Yáñez en Olivos, mientras estábamos todos encerrados, más particularmente el 14 de noviembre. Yo quisiera utilizar el espacio para resaltar 4 casos que a mí me marcaron, no porque me hayan pasado de cerca, sino porque me parecen importantes. El primero es el de Abigail, esa chiquita que tuvo que cruzar con los padres cargándola, 5 kilómetros con cáncer en Santiago del Estero. Eso fue en pandemia. Solange salió a trabajar. Nunca más volvió. Solange es la chica que estaba en Córdoba esperando al padre la viniera a visitar antes de morir con cáncer y el padre no pudo entrar teniendo PCR negativo. Magalí Morales, el caso de Facundo Astudillo Castro, desaparecido por la policía de la provincia de Buenos Aires, de Sergio Berni más en particular. Y bueno, por último, todos los casos, los más de 90 casos que tenemos denunciados en la pandemia. A mí me parece que el manejo de la pandemia fue un desastre. Sí, yo lo que creo, me parece que todo el tiempo, digamos, se planteó una falsa dicotomía entre la salud o la economía para justificar, digamos, que para cuidar la salud había que cagarse de hambre, básicamente. Y creo que hay hechos, digamos, particulares que dan cuenta de que las muertes también fueron evitables, que, por ejemplo, desde el Frente de Izquierda nosotros veníamos planteando que había que declarar de utilidad pública los laboratorios. El gobierno lo único que hizo fue beneficiar a tipos como Hugo Sigman, que tienen el laboratorio de Garín, un laboratorio con el cual se comprometieron, le pagaron millonadas y al día de hoy todavía faltan que entreguen vacunas, y que incluso decidieron exportar todo un sector de vacunas porque decían que no se podía envasar acá. Acá en Argentina está el Instituto Biológico, que de paso les mando un saludo también a los trabajadores que vienen peleando para que ese instituto del Estado no se convierta en una sociedad del Estado, donde pueden envasar, tienen capacidad de envasado y sin embargo eso no se hizo ni se garantizó que las vacunas lleguen a tiempo. Ayer charlaba con una compañera que es trabajadora de la salud, es médica y me contaba que las vacunas llegaron tarde, llegaron después de julio recién cuando se vacunó el grueso y que muchísimos compañeros de ellas, del hospital de allá de La Plata, podrían haber, fallecieron y podría haber sido completamente evitable, porque incluso un dato no menor es que en salud el empleo está completamente feminizado, es decir que hay muchísimas laburantes que son mujeres, que son sostenes de hogar, que tienen más de un laburo para poder sostenerse y eso en muchos casos hizo que los contagios se multipliquen. Bien, a ver, Julián, vos sos estudiante de medicina, además de ser militante del Frente de Todos. ¿Qué te pasa? Estudiante de medicina y soy trabajador de la salud, trabajo en el Centro de Telemedicina del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Yo de alguna manera también vengo trabajando con la pandemia, no expuesto como el personal de salud, al cual me parece que es importantísimo resaltar en esta pandemia el rol que tuvieron después de 4 años de una otra pandemia y que han Hablar puesto... de otra pandemia cuando murieron 120.000 disculpame, personas. ¿puedo dar mi introducción Murieron o ya empezamos? 120.000 personas. Comparar un Así gobierno, trabaja la gente de Milei, compañeros. comparar 120.000 muertos con un Ahora, gobierno... si querés, después hablamos de eso. Déjame primero empezar con lo que vengo a pronunciar acá, está todo bien. Es claro que el gobierno se enfrentó en el 2020, con 100 días de mandato, algo raro. Nos despertamos con una pandemia que no conocíamos, la veíamos por la tele en Europa y veíamos cómo los hospitales colapsaban en España, en Italia, cómo se hacían hospitales modulares en China de la nada y nadie entendía muy bien qué estaba pasando. Y frente a eso actuó el gobierno, digamos. Y en eso yo, como militante de un espacio político dentro del Frente de Todos, creo que el gobierno actuó de una manera correcta. Y dentro de la lógica de la cuarentena, todo lo que venimos discutiendo, el gobierno logró y logramos, el común de los argentinos, victorias claras, ¿no? Hemos logrado fortalecer el sistema de salud, que era el principal objetivo que teníamos cuando nos estábamos planteando la pandemia. El presupuesto 2021 recorta un 10%. ¿Por qué estábamos hablando de fortificar el sistema de salud? Porque veíamos que en Europa colapsaba y que el sistema de salud que teníamos heredado del macrismo, que venían destruyendo hace ya 4 años, no daba abasto para poder controlarlo. Y bueno, así actuamos. Y acá tengo datos muchos, ¿no? O sea, invirtieron 42.000 millones de pesos extra para la pandemia. Pasamos de tener
3.000 camas de terapia intensiva a tener 12.000. Claro, no sé si me imagino que sabrán que es clave tener camas de terapia intensiva y respiradores para poder tratar los casos más graves de COVID. Y no solo eso, producimos respiradores de manera nacional en conjunto con el empresariado nacional, ¿no? Empezamos a tomar medidas también para ayudar a la gente porque sabemos que la pandemia trae consecuencias económicas. Eso es claro. Y tomamos medidas para eso, la pandemia, no la cuarentena, porque en todo el mundo Pero si la economía recortaron el decayó. IFE en este año, que fue la segunda ola, mira, el grueso de las muertes por COVID fueron en abril de este año, cuando Guzmán dijo que no iba a haber segunda ola y recortó un 10% del presupuesto. ¿El grueso de las muertes en COVID? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explico qué? Los recortes, digo, hay recortes en presupuesto. Primero que este año nos mantenemos estables con el presupuesto. Pero el punto acá no es ese, porque de presupuesto podemos hablar y es más. Cuando estamos hablando de COVID hubieron puestas extra presupuestarias. Se han comprado vacunas a lo loco. El punto acá es resaltar lo que hizo el gobierno nacional y que para mí es clave para poder apalearlo el ataque de lo que pasó con la pandemia. Me parece que es grave bajarle el peso a todo el esfuerzo tanto del gobierno como de los trabajadores de la salud en el fortalecimiento que se hizo del sistema de salud. Hemos logrado. La salud que cobran miseria. El gobierno cerró una paritaria a la baja de la inflación para esos que le dicen esenciales y los tratan como descartables. Nosotros sabemos que hay un gran problema con el sistema de salud y lo estamos discutiendo. Ustedes organizaban marchas contra la cuarentena, ustedes organizaban marchas contra la cuarentena. Vamos a hacer un punto acá. Explícame qué tiene que ver con el que no esté vacunado. Ahora seguimos la discusión, retomen eso ustedes, pero que hable un poquito Agustín, que todavía no habló. Así pueden ya empezar en remarcar la gestión de Alberto Fernández, que dijo que prefería tener 10 puntos de déficit y no 100.000 muertos. Al final tuvo 12 puntos de déficit y 115.000. Con lo cual es importante remarcar las declaraciones. Me parece que los compañeros, bueno, se nota, se llevaron epidemiología a marzo. La gestión correcta de la que habla el compañero es el puesto 9 en cantidad de casos en el mundo, el puesto 12 en muertes por millón de habitantes y el puesto 128 en testeos realizados. Cuando nosotros a una semana de la cuarentena que aprobamos en una primera instancia decretada por el gobierno de Alberto Fernández, que entre paréntesis el ministro de Salud decía al principio que no creía que llegue a la Argentina, que después, por supuesto, fundó el Club de los Vacunados para los amigos del poder. Cuando todo eso sucedía, nosotros ya pedíamos testeos y ustedes nos acusaban de golpistas, se nos reían en la cara. Hay un punto que me parece que es clave aclarar, porque es importante hablar de muertes. Hay que remarcar la gestión de Alberto Fernández. Es grave hablar de muertes en esta pandemia y hay que prestarle respeto a la gente que se murió. Fue culpar a los jóvenes, me parece que hay una cosa. Jóvenes de la gestión. A ver, chicos, termina Agustín y de nuevo culpamos a los jóvenes de los contagios que se iban de fiesta. El presidente de la Nación, dijo que la culpa de los contagios eran de los nenes que se cambiaban los barbijos en la escuela. Estas son las políticas públicas a las que nos someten esta gente. Creo que se entienda eso. Culpaban a los runners, a la gente que iba a correr a la plaza de que un virus se esparciera por la República Argentina. Políticas públicas delirantes que después nos dimos cuenta que había todo un sistema de salud paralelo para la gente del poder. Que bueno, por suerte un compañero de ellos, Horacio Berbisky, fue el que se hizo cargo de exteriorizarlo, así que hay que agradecerle también al compañero Berbisky. Yo me parece que es clave cuando hablamos del tema de las muertes, porque bueno, primero me parece que es grave usarlo como un argumento político. Por eso ustedes el sufrimiento de las familias de las piedras de la marcha cuando toda la gente lo estaba demorando. Es clave, volvemos a coincidir, me parece importante aclarar una cosa. La Argentina es el país de la región con la menor tasa de excedentes de muerte. No sé si saben lo que es el excedente de muerte, el excedente de mortalidad, pero es una tasa que se calcula comparando este año con el año anterior, el año 2020 con el año 2019, y en el cual se nota de manera verídica cuántos fueron los reales fallecimientos por COVID. ¿Por qué? Porque imagino que sabrán que el COVID... O sea, el COVID no te mata como tal. Lo que te mata son las patologías que genera el COVID. Una cardiopatía, una neumonía bilateral. Entonces es muy fácil con las muertes hacer subnotificaciones. Pasó en el Bolsonaro de Iñaki, digamos, pasó en el Brasil que tanto defiende Iñaki, pasó en Estados Unidos. Ahora, el único dato que no falla es el excedente de muertes. ¿Por qué? Porque es claro que si en el 2019 murió X cantidad de personas y en el 2020 murió otra un poco mayor porque pasó por la pandemia, no puede fallar. Iñaki... La Argentina es uno de los países con menor tasa de excedentes de muertes. Tenemos 10%, comparado con Brasil, que tiene el 20%, comparado con Perú, que tiene el 90%, con Ecuador, que tiene el 60%. Contradiciendo todas las estadísticas del mundo. Primero me está nombrando Brasil. Realidades. Primero me está nombrando Brasil. Estás en Argentina. 5 de cada 10 chicos no tienen un plato de comida para llevarse la boca en tu gobierno. Eso es lo que defendés vos. En tu Eso es lo que gobierno. defendés vos. Déjame terminar de contestar porque vos hablaste recién. Vos hablaste recién. Yo te quiero hacer una pregunta a vos, ya que tanto te viniste con papel para defender la pandemia y demás. ¿Por qué el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tuvo que echar a tu ministro de tu gobierno por haberse vacunado? Y la segunda pregunta, ¿por qué carajo hizo una fiesta el 14 de noviembre? Bueno, te vamos a responder la primera. Primero, me parece que es clave que yo como militante político, con lo de la fiesta, hasta con lo de las vacunas,
con militantes políticos. Responde porque lo hizo. Responde y listo. No nos agradó, pero digo, me parece que ¿No fue te un agradó? error. ¿No te agradó? 120.000 muertos. Me parece que fue un error y que no saque el hecho de que la Argentina lleva la mayor campaña de vacunación. Es una vergüenza lo que hicieron. Chicos, vamos a ser claros acá. 120.000 argentinos ahora muertos. 50 millones de vacunas. 120.000 Tenemos 50 muertos. millones de vacunas aplicadas. ¿Les parece una gran molestia? A mí me parece que está mal lo que pasó. Pero fueron 70 vacunas. Un error, sí. Pero hoy en día hay 50 millones de argentinos que tienen 70 vacunas. ¿Te parece poco una sola? Julián, por favor, Pero yo por no hablar a mí, yo no le robé la vacuna a nadie. como tu partido Te pido me político, contestar que eso. miente, Yo no no te Julián, vacunás. Respecto al tema de la vacunación, me está 50 diciendo que millones de yo no me vacunas los vacuné. Que argentinos yo no me se haya vacunan. vacunado. Si Hoy yo bueno, salimos de la chicos. pandemia gracias a la gestión Bien, que hemos hecho los argentinos, el gobierno nacional y también el pueblo. Digo, hoy estamos como estamos sin barbijo acá, podemos salir a la calle, podemos ir porque hubo un Estado presente que vacunó Porque a los hubo argentinos. trabajadores y a de las la salud que dieron la También, vida con un salario también de hubieron trabajadores miseria, de la salud, estamos de sometiéndose acuerdo. al contagio porque no tenían recursos. Por eso estamos hoy acá en estas condiciones. Si hubieran liberado las patentes... Perdón, una pregunta, porque vos Sí. mencionás algo importante que va de paso para todos. 70, ya tenemos... 75% con la primera dosis. Sí, 80% de la las Buenos vacunas llegaron, hay 60 millones de vacunas aplicadas, etcétera. Vos dijiste, llegaron un montón de vacunas, vacunas a lo loco, dijiste, me Sí, pareció como a medio rolete. impreciso. Ahora la pregunta es, ¿no te parece que se demoró la llegada de las vacunas? Sí, la compra estuvo a tiempo, pero la llegada de las vacunas, ¿qué Yo le- pasó con la Sí, porque llegada de las para vacunas? poner ¿Te plata parece que tan fue rápido. Ustedes, buena no la sé si gestión imagino, ahí? sabremos más o menos cuándo fue que la primera vacuna se aplicó en la Argentina, el 29 de diciembre. Y si vemos en los otros países, tanto de la región como del mundo, las fechas son muy similares. Y Claro, hay una pero cosa que hay que ¿por qué? aclarar también, que si no tuvimos una distribución de vacunas tan grande, fue también gracias a que en todos los años del gobierno de Macri se destruyó la investigación Macri, pública. Macri, y también acá hay una Macri, distribución, Macri, acá hay una distribución nacional Macri. internacional de las vacunas que nos ha dejado a los países subdesarrollados con menos vacunas. Eso pasó, eso es real. Pero de todas maneras, y frente a cualquier pronóstico, hasta frente al pronóstico de Clarín, de los amigos de Iñaki, los amigos del compañero de Juntos, que decían que hasta finales del año que viene, hasta principios del año que viene no íbamos a estar vacunados, contra ese pronóstico, los argentinos y las argentinas hoy tenemos una vacuna en el brazo. ¿Por qué? Porque hubo un Estado presente que pudo hablar y abrir acuerdos multilaterales con todos los países del mundo. Tarde, y hasta Julián, hemos llegado más de a nada más que 100.000 muertes. 120.000 No muertos, podrían haber Me llegado gustaría mucho escucharlo, antes Agustín. si se Perdón, liberaban las me gustaría patentes. escucharlo, Agustín, que Julián hizo mención justamente al gobierno anterior. ¿Sobre qué? Sobre lo la que- no sé por qué culpa a Macri por la pandemia. Quizás Macri fue el No, que. yo no- Macri tiene el que la culpa de explotó todo. el Macri virus en tiene la Wuhan. culpa. No sé de qué Macri se referencia, tiene la verdad. culpa de que tuvimos que La hacer culpa una de Mauricio cuarentena tan Macri, señores. extensa. Él inició Porque si no hubiese la- sido Les por hago la una pregunta a financiación del todos. gobierno de Macri, Yo si no hubiese sido por la puedo financiación del gobierno de Macri, Sí, no hubiéramos sí, tenido que obvio. tener esta Todos pandemia. tienen su Esta espacio, cuarentena, pero por favor. les hago una pregunta de qué les pasaba a cada uno, que me imagino que van a tener posturas muy diferentes, pero qué les pasaba con esa foto al principio de la pandemia, que se mantuvo bastante durante el primer año de pandemia para comunicar medidas sanitarias, más allá de las diferencias entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. ¿Les gustaba, no les gustaba, funcionaba, no Una gran funcionaba? ¿Les noticia que duró gustaría demasiado poco. una gestión de la salud de esa manera? A mí me parece, yo quiero contestar porque además acá se pelean y se tiran la pelota, pero Macri, pero Alberto, y hay una realidad que es que el sistema de salud venía desfinanciado hace años y el gobierno de Alberto no hizo lo contrario, siguió profundizando ese ajuste, siguió recortando los presupuestos, siguió vaciando el sistema de salud, no tomaron medidas excepcionales para un momento que era completamente excepcional. Seguimos vaciando el sistema no tomaron, de salud. no tomaron perdona. ninguna. Hicimos Sí, 12 hospitales 10%, modulares, terminamos 7 hospitales recortaron. en la provincia de Déjame Buenos Aires. terminar porque que ya vos ellos te dejaron escuché. sin Déjame terminar, Julián. Vaciamos el sistema de Déjame salud. Me terminar parece porque que ya vos esto te es falta escuché y de estás falta de moral. repitiendo cosas que ya No me sabemos podés y que decir no vaciamos el sistema alcanzan. de salud. Porque Moral. además no se Hablas de puede moral. charlar Vos de hablas de salud. moral. Vos no Perdón, ¿me podés pueden hablar. dejar hablar? ¿Qué Vacunate, pasa? Mucho Sofía, 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 adelante. adelante. Vos podés Vos dejar no hablar a querés una privatizar la mujer. salud, vas a hablar de Chicos, salud. de a uno, Pero que Sofi. sí. De a uno le toca a Sofi. Dale, Sofía. Porque me parece que además no podemos hablar de la salud pública, incluso de la salud de las mayorías, sin hablar de las condiciones de vida de las mayorías. O sea, veníamos de una situación de crisis, de ajuste de 4 años, de haber perdido todo. El gobierno asumió diciendo que íbamos a recuperar lo perdido. No solo eso, sino que profundizaron el ajuste, están acordando con el FMI, que implica más ajuste todavía. La gente no tiene laburo, la gente tiene hambre, la gente la está pasando mal, y eso afecta incluso la salud. O sea, la pandemia desnudó una realidad de desigualdad social a nivel mundial, que el gobierno con sus decisiones políticas y con sus medidas no hizo más que profundizarlo. Y me parece que un claro ejemplo de eso son los presupuestos que se votan, porque todos los recursos, cada vez que veíamos cuando arrancó la cuarentena cantidad de cortes y de concentraciones de trabajadores de la salud que se manifestaban en sus hospitales diciendo no tenemos recursos, no tenemos insumos, nos están mandando a una guerra sin insumos, sin ni siquiera tener las condiciones que se necesitan para no contagiarse, y así trató el gobierno a los trabajadores de la salud como descartables, los aplaudían a las 9 de la noche y el salario lo acordaron con un 46% cuando la inflación estaba en un
52. Recortaron el presupuesto un 10% porque Guzmán salió a decir públicamente que no iba a haber segunda ola. Y el grueso de los contagios fueron A en ver, abril. un segundo que, perdón, José, que Sí, a mí- Iñaki está pidiendo la a mí palabra. Me gustaría hacer referencia a una cosa que mencionaron ellos dos, que tiene que ver con respecto a mi vacunación. En primer lugar, la vacuna no previene el contagio, previene justamente pasarla mejor cuando a uno le toca. Vos sabés que te transitar. estás beneficiando de que todos nos vacunamos, ¿no? ¿Cómo me te decís? contagiás. ¿Sabés lo que es la inmunidad de rebaño, la inmunidad en conjunto? Yo todos los Vos no te agarrás COVID o probablemente no te lo agarres porque todos acá en este estudio, todos los compañeros, nos vacunamos. Vos y tu Haceme grupo de el mismo amigos se están cálculo. beneficiando de que nosotros nos estamos Haceme vacunando. el mismo cálculo Son de cuánto- oportunistas, Bien. esos son. Haceme el Oportunistas de la salud. Y encima, esto ni siquiera defienden la salud pública. No creen que la salud sea un derecho. Digo, seamos un poco más serios. O sea, nos están trayendo a nosotros de acá a hablar con una persona que cree que la salud tiene que ser un derecho de pocos. Bien, me calculaste recién cómo yo me salvo, cuántos se salvan por la inmunidad de rebaño. Calculame La ahora inmunidad de con la rebaño. misma velocidad cuántos se murieron por la vacuna que se puso tu gobierno fuera del orden. Calculame cuántos se murieron por la reunión de Olivos. Por la reunión de Silencio, Olivos. silencio como siempre. No, no, tenés nada acá que no hay decir. silencio. Imagínate disculpame. lo que De vas nuevo, a decir. me encanta, claro. me encanta como tanto Iñaki como su espacio político se agarran de hechos individuales con los cuales, de nuevo, yo he aclarado, no están bien para hacer macros de nuestra política, de una política del gobierno nacional a la cual nosotros del frente de todos los militantes bancamos y que estuvo correcta. Digo, de nuevo, Iñaki, vos ahora podés hacer tu marcha anticuarentena Yo sin no riesgo a soy que vos ni tu anticuarentena, familia se estás mueran equivocado. porque hay gente No que me está deja terminar, vacunada. voy a A ver, responder lo que no, quiero terminar. termina Iñaki. Primero, yo no soy antivacuna, yo no soy anticuarentena, yo soy pro trabajo y que la gente que se quiera vacunar Tu se espacio vacune. político ¿Me organizó dejás terminar de marchas hablar? Vos contra la recién cuarentena. dijiste No, que no. querías terminar de hablar, yo me callé haciendo la boca un hasta que terminar de hablar. comentario. Bueno, déjame terminar de hablar y me haces la pregunta. Termina tranquilo. Bien, yo no soy antivacuna, no soy anticuarentena, no tengo problema con la gente que se quiera vacunar, se vacune. Y si no me vacuné hasta ahora es porque me dio tanto asco lo que hizo tu gobierno que con 20 años, y gracias a Dios sin ninguna patología previa, hasta que no estén todos los argentinos mayores que yo y con patologías previas vacunados Ya con están ambas todos los dosis. argentinos con ambas dosis. ¿Lo dijiste Ah, cambiaste 100%? patologías que vos, Yo no dije la que gran nunca me iba a mayoría. vacunar, ¿eh? Estamos vacunando Cambiaste nenes el de discurso. 3 ¿Cuándo años, dije qué Iñaki, cosa? por A ver. favor. No me ¿Cuándo vengas a dije que quedar no me mentira. vacunar? Si vos tenés, vos Estás fuiste el que equivocado. votó. Iñaki, ¿vos te vacunaste? Claro, porque no tuve la posibilidad. Decía que la Hasta gente no que esté estaba todo- floja de papel, el este problema es señor que vos no tiene venís derecho acá- a hablar de Pero yo no vacunas, milito por a la gente favor. que Mira, se el vacune. problema es que Ese vos sí. venís acá en representación de un espacio político, Claro. que organizó marchas contra las vacunas, contra la cuarentena, que quieren Pero si el privatizar espacio la político salud. mío surge quieren en diciembre del año quieren pasado. privatizar hasta Y las las marchas calles. en Me contra de la imagino, con cuarentena salud empiezan no el sé qué van 25 a de hacer. mayo. Igual Pero y ese también- lapso de 6 meses, me parece que, de Milei nuevo, se lanza a la política el 14 de noviembre. ¿De qué me estás hablando? Hablemos de Ah, la. no No existía. caigamos, Ah, compa, no caigamos en literalmente no las existía. individualidades Está que bien, plantea sos Iñaki nuevo. siempre. Bien, Hablemos de política. salud, ¿En las? en las individualidades y las cosas individuales. Hablemos de Lo salud, que hace el presidente hablemos de de la la nación gestión no de es salud ejemplo. y hablemos de algo que No para es mí ejemplo, está es bien. muy importante, que lo mencionó el compañero acá y que bueno, tenemos acá a uno de los artífices, el espacio político que básicamente fue responsable de del desabastecimiento total ¿De qué? del sistema de salud. Acá tenemos el espacio político. Esta gente, la gente de Juntos, se ocupó sistemáticamente por 4 años en el país y en la ciudad de Buenos Aires hace más de 10 de destruir la salud pública. En la ciudad de Buenos Aires también Chicos, destruir la les hago una educación pregunta pública. que no respondieron ninguno de los tres y que arranque Agustín, que todavía habló poco, Sí, pero porque me gustaría que me escuchara a da miedo todos. que le No, pase por algo. favor. No, tranquilos, en el no, marco no, del no, respeto que no tiene quiero su que- espacio, este es su espacio para que Claro, ustedes por puedan favor. debatir, pero me interesa saber qué piensan de esa foto, de esa imagen de comunicación de dos coaliciones, no todos los espacios, porque ni el de que representa a Iñaki ni el de Sofía estaban presentes, pero sí, juntos por el cambio y todos, frente de todos, comunicando la pandemia en el primer año. ¿Qué les parecía esa foto, ese trabajo en conjunto entre el presidente y Larreta? Yo creo que fue una gran noticia, Me parece que lamentablemente duró demasiado poco. Duró demasiado poco porque el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires no cumplieron con su palabra. Su gestión fue de mal en peor, cuando qué, ya perdón, algunas decís, voces Agus? iban en torno ¿En qué no cumplieron con la palabra? Perdón. con la distribución de vacunas, por ejemplo. En todo lo que fue la vacunación, la Ciudad de Buenos Aires recibía menos de la mitad de lo que iba recibiendo la provincia de Buenos Aires. Aún así, Pero hoy la- en la Ciudad de Buenos ¿cuál es la Aires... población de la provincia de Buenos Aires, por favor? Perdón, sorprende. Agustín, me meto un segundo, En la Ciudad de Buenos Agustín. Aires... Un porteño vale más que una no puedo hablar bonaerense por en el este compañero, país. no puedo hablar en un Agus, momento. vos El decís que el diálogo se 80% de la vacu- población de la Ciudad de Buenos Aires Pero- ya fue vacunada. 4,5 millones de vacunas recibidas, 4.470.000 vacunas aplicadas. Mientras Ahora, ellos... 5 hablan de millones vacunación y encontraron vencían vacunas, 5 nos dejaron millones sin de vacunas ministerio. guardadas, Ahora que son modificadas oposición para les gusta la usarlas con salud. fines políticos Ahora les para las encanta la elecciones. salud. Pero les pregunto Pero a cuando los eran dos. gobierno Chicos, después de a quieren la uno. salud. A ver, de a Pregunto a uno, los de a dos. uno. Chicos, de a uno, porque Nos dejaron hacen sin nota. ministerio de salud los trabajadores de la salud. Eso es lo que tiene que Agustín, quedar claro. Agustín, En la Agustín, Ciudad de Buenos Agustín, Aires, te escuchamos. vacuna que llega, vacuna que Es se aplica. increíble. Vacuna que llega, 80% de población vacunada, ya se vacuna gente de entre 13 y 11 años y se está llamando a personas mayores de 50 años que están vacunadas con Sinopharm para que reciban una tercera dosis de AstraZeneca. Eso es la gestión de la Ciudad de Buenos Aires,
Eso es la gestión de Ferran Quirós y eso fue la gestión de Tengo una Ginés pregunta. García. Y es gracias a la pregunta. gestión del gobierno nacional. También porque digamos que ¿te puedo cortar un ¿Vas a interrumpir también a la gente? perdón, ¿Querés interrumpir a alguien más? Para que sea plural. Avisen y a ver quién quiere ser interrumpido por A Julián. ver, En un José, momento José, determinado, habla, digamos, José. se veía en la mesa que estaba en Larreta, estaba Alberto, estaba Kicillof, y en determinado momento también empezó a haber diferencia, digamos, de opinión respecto a el manejo de las aperturas. Yo recuerdo patente que había una postura del gobierno, digamos, nacional que decía de mantener las restricciones y la postura de Larreta que proponía empezar con las aperturas en un momento bastante clave, digamos, de aumento de casos. ¿Vos defendés esa postura, digamos, cómo lo vivieron también desde el punto de vista militante? Porque era un momento, digamos, de mucho aumento de casos y donde se veían personas de todos los sectores criticando un poco esta idea del gobierno de la ciudad de abrir. Por supuesto, yo igual no defiendo la postura como militante, yo lo que hablo es lo que sucedía en el mundo. En el mundo había un esquema, ya desde hace 6 meses antes de que acá se empiece a abrir, ya había un esquema de apertura y cierre, y nosotros de lo que hablamos era de aperturas focalizadas. No queríamos abrir todo, no queríamos hacer la ridiculez que planteaba el espacio de Iñaki. Nosotros hablábamos de políticas públicas basadas en datos. Como hacemos siempre. Nosotros hablábamos, por ejemplo, cuando toda la evidencia ya estaba casi unánimemente en que los nenes no se contagiaban entre sí, ya hablábamos de que las escuelas tenían que empezar a abrirse. Eso fue una de las mayores locuras que pasaron en la pandemia. Lo que hicieron tanto con los pibes como con los docentes fue absurdo. Me da pena que milites eso porque literalmente fueron en contra de todos los docentes. Si hablamos de salud, me gustaría ir a la otra arista de la salud, a las 2 aristas más importantes, creo yo, de los jóvenes, que es la salud mental y la salud sexual y reproductiva. En lo que es la salud mental, la escuela fue y es y seguirá siendo, a pesar de los compañeros que cierran escuelas, seguirá siendo un gran espacio de contención social, un gran espacio de contención hasta espiritual, un gran espacio de contención cultural, y ellos las mantenían cerradas. Hoy de aprendizaje principalmente, más que contención. En tu gobierno contención. explotaban escuelas, ¿de qué escuelas hablas? Moreno, por favor, de los Silvia, niños, Rosandro, niñas y Roberto, adolescentes Sí, en el tuyo también igual, no revelaron tenés nada que necesitar envidiarle. ayuda durante la pandemia para tener un soporte en lo que hace a su bienestar emocional. 33% de los pibes manifestaron tener miedo por la incertidumbre que generaba el contexto de pandemia. ¿Vos qué pensás, Facundo, de esto? Cosas que ellos ignoraron, decidieron ignorarlo. Perdóname. Sí, no, primero, antes que nada, una pequeña aclaración. El compañero dijo que las vacunas llegaron gracias a la gestión de Quirós. Me da pena. Eso fue gracias a la gestión de este gobierno. Es más, le pregunto, en un momento el Frente de Todos y el bloque, la Cámara de Diputados permitió que los gobiernos provinciales negocien las vacunas. ¿Cuántas vacunas consiguió Larreta? Hablaron de la vacuna Cancino, monodosis, con una efectividad bajísima, pero buenísimo. ¿Dónde están las Cancino? ¿Dónde está? Las vacunas las consiguió el gobierno Todas nacional aplicadas. en conjunto con ustedes el las trabajo y el esfuerzo. Ustedes las del guardaban pueblo. para ganar votos. Nosotros las guardábamos. Ustedes vencieron vacunaban vacunas, chicos. Ustedes cuando vacunaban asumimos en el unidades gobierno, básicas en la cuando provincia de asumimos Buenos la Aires. cuando asumimos la secretaría, A perdón, La De a mayor uno, falta de de respeto a a la uno. ciudadanía que hubo en la historia de la República Redondea, Argentina. Julián. Bueno, voy a Vamos a redondear. Iñaki. Cuando asumimos la Secretaría de Salud y la transformamos en ministerio como debe, descubrimos Y pusieron a un miles y ministro que armó miles de un club de vacunas vacunados VIP, perdidas, espectacular el miles y Ministerio de miles de Salud. vacunas Espectacular el vencidas Ministerio de de Salud. sarampión. Literal, el Funcionó bárbaro el sarampión Ministerio en de el año de 2019 rebrotó. Gracias a que ustedes dejaron vencer vacunas y me venís a hablar a mí de que guardamos A ver, vacunas. Perdón, Ahora, tengo quién una hace? pregunta, Agustín. Cuando te referías al manejo de Iñaki, al partido que representa Iñaki, que decías que era una ridiculez, ¿a qué te referías? Cuando el espacio del que ahora milita Iñaki, que no es verdad, institucionalmente no estaba constituido, pero que ya funcionaba como un armado político, que lamentablemente representa un sector marginal de la sociedad, pero lo representa. Vos estás llamando marginal al 15% de la capital. Vos estás llamando esto- marginal al 15% No, de la capital. hablo de los Acabás de votos, llamar no hablo de marginal al los votos. 15% de la capital. Representa un sector marginal de la sociedad, Nefasto especialmente lo que acabas de Iñaki. decir, Iñaki, Tenés que- lamentablemente, eso, como pero decía ni el Jauretche, hay kirchnerismo ni jóvenes la que nacen izquierda. Es viejos nefasto y viejos decir que hay son parte jóvenes. de la sociedad Iñaki es un argentina joven que es nació nefasta. viejo, es como un Benjamin Button de la Nefasto. política. Tiene 18 años, se habla como una persona de 80. ¿Y qué Ese es uno de los problema casos tenés? Vos no sos tan raros de la plural, política. pero vos fíjate cómo me está atacando personalmente. A ver. Pero yo no, discúlpame, yo vengo acá que me ataquen personalmente. no, Entonces, no, ¿por qué me cerrá está un- atacando personalmente? cerrá Agustín y que hable Iñaki. Pero me está atacando personalmente. Militaron contra el barbijo, militaron contra la cuarentena, militaron contra una cuarentena que tu en un momento espacio era político necesaria. también Bueno, militó contra la bueno, cuarentena. chicos, Todos de a la uno, misma de a Patricia uno. Bullrich en la calle. Respeto. Vimos cómo estaban en contra de los Chicos, este es un barbijos. programa Vimos donde a se pueden Brandoni, expresar todo lo que El quieren, espacio pero con político también respeto. militó la violación de la cuarentena. No Se me armó esta digas fiesta de chicos. cumpleaños. Contra la cuarentena. Armó De a esta fiesta de uno, cumpleaños. chicos, Ustedes ordenémonos, fueron las chicos. cabezas de la violación de la cuarentena. demasiado Si eso. estuvo Fabiola Yáñez, Agustín, Tuvimos la mejor Julián, atención sanitaria de la historia de nuestro país. Basta, chicos, este es un programa, Agustín, chicos, por favor, les los pedimos, primeros es un militantes contra la programa que cuarentena nos fue el Frente de Todos. respetamos, nos escuchamos a Agustín, partir perdón, de las me dio curiosidad. diferencias. No, Tino, un segundo, por favor.
Va a hablar Iñaki ahora y lo dejamos hablar porque Agustín habló de Iñaki. Valoremos un poco, tratar de escuchar al otro, aunque esté diciendo para cada uno algo que no comparten, que es una barbaridad, lo que sea, pero cada uno deje hablar al otro. Que sea la última vez que haces una referencia personal mía. La última vez en tu vida. A mí lo que me parece que cabe resaltar, porque acá venimos a hablar de política y no de cuestiones personales, es que nosotros lo que planteábamos era una apertura para que la gente pudiera trabajar, porque entendíamos que las medidas del gobierno nacional no eran suficientes para poder paliar la crisis causada por la pandemia y por la cuarentena, que, como bien dijo el informe al principio, fue de 131 días. Para nada fue ridículo. Nosotros no planteamos que no se vacune la gente, que salga la gente, digamos, así, digamos, al subte sin barbijo y demás. Nosotros no somos esa parte que que el programa eligió mostrar correctamente, porque hay una parte de la sociedad que es eso, de quemar barbijos. Muchísimo menos somos nefastos. Está llamando al 15% de la capital nefasto. Al 15%. No sé por qué crees vos que sos superior a ese 15%. Iñaki, ¿ustedes tienen alguna propuesta concreta para mejorar estas cuestiones que criticás del sistema de salud? ¿Cómo? ¿Vas a proponer algo? ¿Hay alguna propuesta de parte tuya, de parte de tu espacio? Será la primera que te invitan, pero ya viene 3 veces y propuso un montón de veces, por eso me siguen invitando. Bueno, a ver, hagamos un punto acá. Iñaki, vos habla, te está preguntando José y también Agustín, de propuestas. No, eso, una propuesta concreta que tengan desde el espacio que representás para mejorar el sistema de salud y su alcance. Bueno, lo que Javier Milei propone en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional es justamente el empezar a destinar los recursos como se tienen que destinar y como entendemos. ¿Privatizando la salud? Pero ¿cómo se destina? No, pregunto. Claro, recursos. Tratemos de que termine esa oración. ¿Hay algún, ¿cómo se ejecuta esa ¿cómo se destinan los recursos? ¿De qué manera? Chicos, déjenlo hablar. Unos recortan, otros privatizan la salud. Nadie piensa en el pueblo. Chicos, es así. Tratemos de diferenciarnos de los adultos. Escúchense, que vienen bien y en todos los programas se vienen escuchando con respeto. A terminar Iñaki y después cada uno va a tener su minuto. Ya el tema con las agresiones físicas, además yo vine ya 3 veces acá y no vine nunca a descalificar a nadie. Bueno, pero contestá lo que te están preguntando. Bueno, pues justamente si me interrumpen 2 veces, si me dice que voy a privatizar, como estoy hablando de fondos, bueno, ya está, y cuando hablo de fondos, hablo de fondos. Iñaki, tenés tu momento. Responde. Bien, a mí me parece que lo que hay que hacer es destinar los mismos recursos que están ahora, pero de manera muchísimo más efectiva. Es decir, empezar a controlar los gastos que se hacen con respecto a salud, pero para nada dejar a la población argentina sola. Nosotros no queremos que cada uno se valga por sí mismo en lo que tiene que ver con la educación, con la salud y la seguridad. ¿No? Yo por lo menos no, yo vengo acá por mí. Yo vengo acá por mí, no. Sí, vengo por la Libertad Avanza. Sí, somos un espacio plural que tiene diferencia de opinión. Chicos, déjenlo terminar a Iñaki, por favor. Julián, ¿sabes lo que pasa? Vos formás parte de un partido que lo tiene al violador de Alperovich, a Mansur en Tucumán, que obligó a una nena de 11 años a parir violada, y tenés a Alberto Fernández. ¿Vos me vas a hablar de aborto? Pero no, quiero hacer un punto. Al gobierno que aquí, junto con la lucha, es imposible. Porque así es muy difícil que termine. Lo que estoy diciendo es que en el espacio de él, responder la pregunta, pues, que termine de hablar. Que termine de responder. Lo que estoy diciendo es que en el espacio de él tenés a un tipo que pidió que una nena violada de 11 años tuviera un hijo, también defienden al violador de Alperovich, y sin embargo comulgan con Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que propusieron el proyecto del aborto. Con lo cual, lo que quería decirte con todo esto, antes que sigas hablando, es que sí, en el espacio de Javier Milei hay personas que piensan diferentes, y que Javier Milei puede pensar ciertas cosas de ciertas cuestiones, como la ecología, como las vacunas, como la salud, y que yo no piense lo mismo. ¿Defienden la salud pública y gratuita desde el espacio que vos representás? Desde el espacio de la Libertad Avanza, sí, por supuesto. Nosotros no queremos dejar a la gente sola. Ahora, repregunta para todos en ese sentido. ¿Les parece que la pandemia deja como aprendizaje que el Estado debería estar más presente en la salud o no necesariamente? Que el kirchnerismo nunca más tiene que gobernar. A mí me parece que la pandemia lo que deja en evidencia es que, esto que decía recién, ¿no? Ningún gobierno propone que la salud sea una prioridad, ni que la salud ni que la educación, y es algo que vivimos a diario quienes habitamos esos espacios. Yo soy acompañante terapéutica, lo vemos en las escuelas, lo vemos en la universidad, pero lo vemos también en los hospitales, en las salitas de salud. El menemismo en su momento fragmentó todo el sistema de salud, lo descentralizó, y eso que hizo justamente que, por ejemplo, los centros de atención primaria sean financiados por los municipios, lo cual hace que sean completamente vaciados. O sea, y los centros de atención primaria, por ejemplo, se encargan en muchos casos de la salud reproductiva, se encargan de garantizar anticonceptivos, de garantizar los métodos anticonceptivos y todo tipo de información para las familias y para los pibes y pibas de los barrios, y eso no sucede porque no hay plata. Ningún gobierno hasta ahora se propuso centralizar el sistema de salud, ni siquiera en una pandemia, que es una situación excepcional, y me parece que hay cosas que también hay que marcar, porque
la pandemia no salió de un repollo, no es algo que nos tocó, no surge de la nada, sino que surge justamente de una situación a nivel planetario, a nivel mundial, que es el cambio climático, que es la contaminación que hay, el modo de producción capitalista, y eso nadie lo menciona, nadie habla acá de los motivos de la pandemia. Y me parece que una enseñanza que tiene que dejar la pandemia, por ejemplo, es que no podemos seguir priorizando las ganancias de un sector, las ganancias de los empresarios a costa de la vida de millones, porque por eso las muertes fueron evitables también. No solo porque no se financió ni se tomaron las medidas correspondientes, sino porque además no se atacan las causas, que me parece fundamental, porque el gobierno quiere seguir con el extractivismo, y eso está planteado en el proyecto, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno quiere hacer acuerdos para seguir incorporando granjas porcinas, que son las que generaron la pandemia. Entonces, me parece que hay enseñanzas que nos tienen que dejar, que incluso, no sé, acá me parece que hay mucho circo entre Cambiemos, entre el Frente de Todos, que ya gobernaron, y Milei, que aparece ahora, que se quiere presentar como novedad, y su principal referente dice que no hay cambio climático. Bueno, estamos en el medio de una pandemia. Vamos, chicos, llegamos al final. Sí. Tiene cada uno, y arrancamos por Agustín. Lo que les pido es que sean respetuosos del minuto que cada uno tiene. Va a sonar la chicharra cuando se les acabó el tiempo, para que hagan una pequeña conclusión, reflexión. Hagan espacio, como quieran ustedes, el uso de ese espacio. 1 minuto. Arranca Agustín, sigue Julián, después Iñaki y después Sofía. Hablar de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y por qué tiene que ser votada el 14 de noviembre. 80% de vacunados. Vacuna que llega, vacuna que se aplica. Ya se vacuna gente entre 3 y 11 años y se está hablando de terceras dosis. En la Ciudad de Buenos Aires, además de combatir la pandemia con medidas de corto plazo obligadamente, durante el 2020, con la gestión de Patricia Vichy como presidenta de la Comisión de Salud, se adhirió el protocolo ILE, se adhirió la ley de investigación y uso del cannabis para fines médicos, se implementó la ley de atención perinatal y de parto respetado. Hablamos de la ley de receta digital. Con Martín Lustó promovimos el historial médico digital también para facilitar la vida de las personas. Eso es gestión en salud, pública, efectiva, eficiente y sobre todo sostenible en el tiempo. Esa es la gestión que queremos aplicar para la Ciudad de Buenos Aires y para la Nación de acá a largo plazo. Empezar a tener, como dije siempre, como dije en el programa anterior, políticas públicas basadas en datos, en evidencia y libres de humo de todas las políticas públicas que ven el resto de los partidos. Por eso el 14 de noviembre estoy seguro que vamos a ganar en la ciudad, que vamos a ganar en el país y en el 23 vamos a gobernar nuevamente para devolver a la Argentina al sendero de crecimiento del que nunca debió haber seguido. Julián. Bueno, sí. Primero me parece clave, antes de hablar de una cosa sobre el sistema de salud en sí, parece clave recalcar que gracias a la gestión del gobierno nacional y gracias al todo el esfuerzo de los argentinos, en este país se evitó el colapso del sistema sanitario y en este país nadie falleció por falta de atendimiento médico. Y eso es algo muy valorado y que se lo debemos al personal de salud, al gobierno y a todos los ciudadanos que nos cuidamos y nos quedamos en nuestra casa. Por otro lado, me parece clave también traer la discusión que traía la compañera del FIT sobre la reforma del sistema sanitario. Nosotros venimos del domingo, del sábado, donde se realizó el Encuentro Nacional de Salud, en donde estamos planteando seriamente la necesidad de hacer un sistema nacional integrado de salud. Un sistema de salud que pueda integrar a todos los subsistemas para así agilizarlo y para que, por sobre todo, todos los argentinos y las argentinas puedan tener acceso a una salud de calidad y digna. Y para eso es necesario que se integre todo el sistema de salud. Lo vimos en la pandemia. En la pandemia el sistema de salud público se puso al hombro a las prepagas, se puso al hombro el sistema de salud privado. Por eso es necesario que discutamos con profundidad la salud de este país. Una salud mejor puede existir y votando al Frente de Todos en las elecciones de noviembre con el compañero Daniel Goyán en la provincia de Buenos Aires, con Tolosa Paz. Vamos a conseguirlo y acá en la ciudad claramente conseguimos. El 14 de noviembre les pido que acompañen con su voto a Javier Milei, porque nosotros no somos ni nefastos, como dice el compañero radical, ni nos robamos las vacunas, como lo hacen los del Frente de Todos, ni proponemos locuras, como propone el Frente de Izquierda. Con lo cual, nosotros no tenemos nada de que no estar orgullosos. Nosotros estamos orgullosos de lo que proponemos. Proponemos libre mercado, capitalismo, somos la solución a los problemas del mundo y sacamos al 70% de la población mundial de la pobreza. Con lo cual les pedimos que nos acompañen con su voto y somos la única alternativa real. ¿No querés usar más tus minutos? Nada más. Sofi. Bueno, no, yo primero cortito